It's equally valid. Julio Rutman, Ricardo Nassif, El Negro y el Rojo, conversaciones entre líneas. Te decía que de Felipe, de Piña, yo he venido hablando porque yo fui el primero, los muchachos de la facultad que lo trajeron para presentar Mitos 1, el tomo primero, me condecoraron como piñolo mendocino, digamos, ¿no? Y bueno, eso me llevó a tener una buena relación con él, no digo amigo, pero bueno, hemos frecuentado cada vez que él venía, alguna vez yo en Buenos Aires, él participó de la presentación de Caramelos Ácidos de mi libro en la Biblioteca Nacional, bueno, eso. Y lo que yo le venía diciendo, que cuando él agote, entre comillas, los grandes héroes de la patria, San Martín, Belgrano, Sarmiento, aunque algunos me puteen, Moreno, y las mujeres, el tema él encaró bien ese tema, yo empezaba a plantearle lo que serían, de alguna manera, las segundas líneas que tienen menos marketing, ¿no? Y bueno, ahora publicó Los Güemes, además, no solamente Martín, sino Macacha, ¿sí? Y a mí me pareció interesante eso, con el mismo estilo, esto de ser el gran divulgador, como decíamos recién, el gran heredero del laburo que hizo Félix Luna, ¿no? Y yo le venía diciendo que hay un muy viejo libro de Juan Pablo Echagüe sobre Monteagudo, que a mí me parece un personaje esencial, porque en mis estudios, cuando yo era de la FEDE y del PC, se lo tenía, creo que el Colorado Ramos lo tenía como una especie de premarxista a Monteagudo, y bueno, hipermujeriego y toda esa historia que se conoce mucho folclóricamente, pero que sería bueno a ese tipo de gente, digamos. Claro. Y para mí empieza a rendir esa asignatura pendiente con este libro que acaba de salir, ¿no? Con de Los Güemes. ¿Qué es el que estás leyendo ahora? Sí, sobre todo el tema es otra vez el ninguneo que se le hace a Güemes como pieza central para que San Martín pueda desarrollar toda la campaña, digamos, ¿no? El haber mantenido toda la vida de él, la traición, entre comillas, a su clase social. Claro. Y bueno, y la tragedia, finalmente, ¿no? Justo ha coincidido que en estos días he estado viendo, lo terminé de ver hace un par de días, un documental sobre Güemes que está en la página web de cine.ar, que siempre es tan recomendable, que hay un montón de películas argentinas. Sí. Y hay, creo que es de 4 o 5 partes ese documental. Y esto que vos decías, yo siendo profesor de historia, es un dato que no circula habitualmente, de la relación entre Güemes y los comerciantes de Salta. Claro. Y cómo terminan los comerciantes de Salta asesinando a Güemes. Sí, claro. Es decir, sí, prefieren arreglar con los realistas, con Pezuela y con toda esa gente. Una cuestión concretamente de clase. Claro, ¿sí? Y manteniendo esto, dicen, ¿para qué queremos la libertad si nosotros nos llevamos muy bien con los realistas y a nosotros lo que nos interesa es vender? Entonces me pareció tan impresionante y tan claro esta relación, porque no es una conjetura ni una teoría conspirativa, ¿no? Claramente los comerciantes documentado, salteños, yo creo que lo tengo fresquito porque estoy leyendo. Claro, totalmente documentado. Los comerciantes salteños aliados con los realistas, habiendo intentado de muchas formas frenar a Güemes, que dicho sea de paso, los expropiaba, ¿no? Les hacía pagar no les pedía por favor impuestos revolucionarios,
y cómo esos comerciantes o un grupo de ellos terminan traicionándolo, hacen una emboscada y lo asesinan. Y la posición tan impresionante de Güemes hasta el último segundo de su vida de estar herido en el monte y negarse a negociar con ellos, que le habían ofrecido retornarlo, llevarlo a un médico que había en Salta, porque además un detalle para nada menor, el médico personal de Güemes, él se lo había enviado a Belgrano, que estaba con problemas graves de salud, y por eso cuando atentaron contra él, claro, Güemes no tiene quien lo asista, le ofrecen que lo asistan, sí. A cambio de que él y su familia se vayan de Salta. Cuando mientras leía y mientras charlamos de esto, yo siempre me acuerdo de aquella frase de Norberto Bobbio, el filósofo italiano, que no es marxista ni mucho menos, un liberal democrático podríamos decir, que dice que toda la historia es historia contemporánea. Entonces, cuando yo, leyendo la vida de los Güemes, de él, de Macacha, ¿viste?, de su mujer, que también está como ninguneada, que se muere de pena, inclusive, se deja morir de pena, claro, después de que lo matan a Martín. Me acordaba de Bobbio, ¿no?, de las cosas, de cómo los intereses de clase, en ese caso absolutamente claro, no hay nada que investigar, han ido dejando o arrinconando a Güemes o para la academia, y esto lo pongo entre comillas porque yo la verdad que no conozco el mundo académico, no sé si en todo caso vos sabés más que yo si se estudia mucho o poco o nada Güemes, o para las fechas de su natalicio, de su de su muerte. Bueno, Güemes, como vos señalabas recién, un poco esto que planteabas en relación a aquellos personajes que aún no han sido abordados o no han sido tomados en toda su complejidad o releídos, porque una de las cosas más interesantes que tiene la historia es la relectura, en función de lo que vos decías de la historia contemporánea. Sí, lo que decía Bobbio, no yo. Y esa, bueno, que vos bien has robado. No, bueno, y Güemes está dentro de ese grupo de personalidades esenciales de la historia argentina que Norberto Galazo llama los malditos. Los malditos, exactamente. Qué libro ese libro también es muy interesante, y que a veces también hay que decir que en la tendencia revisionista a veces cayó en ciertas simplificaciones, y uno, si bien, tal como dice Bobbio, toda historia es contemporánea, a veces uno de los problemas más serios es tratar de adecuar ese pasado a los intereses del presente, que desde todos los sectores se ha tenido ese intento. Cuando uno piensa cómo toma a Sarmiento o Belgrano, el Mitre en el siglo XIX, obviamente que lo hace con un interés en su presente, y desde ahí consagra esa historia oficial de la cual siempre hablamos. Es un gran aporte de Felipe Piña ese, ¿no? El que no hace falta ser estudiante de la carrera de historia y ser historiador ya recibido para recuperar la otra. Pienso por ejemplo, en la biografía de San Martín que hizo, y yo decía, bueno, ¿qué aporte nuevo podrá hacer? Claro. ¿Y sabés qué hizo? Hizo un capítulo entero sobre la biblioteca de San Martín. Claro. ¿Sí? Sí. Y acá también habla de la biblioteca, de los libros y de las citas, en las cartas de Güemes con el porteño céntrico mundo, ninguneado, lo rondó, lo cagó todo el mundo, digamos, claro, de Buenos Aires. Y el tipo con citas de Rousseau, de Diderot, digamos, tenía, claro, por formación social, venía de una familia emparentada con los buenos negocios, digamos, claro, en todo caso. Es interesante también ahí la integración que tiene Güemes, y que otros malditos también la tienen, entre una formación académica, una pertenencia religiosa o no, un conflicto con lo religioso, formar parte de un establishment de época, sí. Que uno puede hacer ciertos paralelismos, por ejemplo, con Rosas, el propio Facundo,
Hace poco volví a ver Facundo, La sombra del tigre, una serie que se hizo en los años 90 y que está en internet, está en YouTube. Sí. Muy recomendable verla. Y esa relación entre la formación académica, la discusión de su tiempo y el tacto de lo popular y la integración con lo popular. Cuando uno ve claramente en Güemes, lo ve también en Facundo, sí, las organizaciones de las montoneras, el mismo Rosas, de los infernales, de generar incluso técnicas de lucha y metodologías de lucha que no estaban en la formación académica de los militares, y eso les genera, por ejemplo, el conflicto con Rondó, mucho choque por visiones distintas, e incluso lleva a que en partes de batallas, de las más de 100 batallas que libró Güemes, sí, se lo borrara de los partes de guerra, de los partes de batalla, porque se lo ninguneaba como un militar. La batalla de Suipacha, por ejemplo, claro, que se gana solamente por todavía no estaban formados los infernales, pero sí tiene la técnica de la guerrilla. Claro. E incluso esa tensión lleva a que, por ejemplo, Belgrano lo sancione. Sí, señor. Belgrano sanciona a Güemes, sí, Güemes, sí, se tiene que ir de Salta. Sí, sí. Y lo reivindica a San Martín. Y sin odio ni rencores, sí, 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 vuelve, sí, establece una relación tan y el otro directa, tema, que a mí me parece que es central, por lo que llevo leído, mucho más de lo que uno podía acordarse del secundario, de esas cosas, es el rol de las mujeres, que él llamaba las bomberas, que eran espías, claro, ¿sí? Sí, sí. Espías que hasta en algunos casos, y está en el libro de Felipe y eso me gustó, hasta espiaban desde la cama de algún realista, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Sí, sí. Conscientes de que estaban haciendo una tarea. Claro. Y en lo que nosotros llamaríamos en esa construcción de contrahegemonía, porque pensemos, estamos hablando del noroeste argentino, donde hay una influencia decisiva del virreinato del Perú, decisiva al punto de vista económico, también político y también de la conformación cultural. Es decir, sí, Güemes choca con su tiempo, choca con los sentidos comunes de época. Con su clase. Con su clase. Sí. Y en eso, por ejemplo, el rol que cumple su hermana es muy importante, es decisivo. Sí. Y eso uno también lo ve en otras mujeres, como el caso muy claro de Encarnación Ezcurra, la esposa de Rosas, sí, en intervenir en su momento histórico, en no solo en los aspectos, podríamos decir, más operativos de lo político, lo militar, sino en construir lo que algunos podrían llamar directamente una nueva conciencia nacional. Porque lo que está en juego ahí también... Hay una buena dosis de hipocresía, porque uno de los causales de la sanción de Belgrano a Güemes es que Güemes se levanta a la esposa, María Inguanza se llamó, Iguanza, sí, de un milico de Salta. Claro. ¿Sí? Y mientras tanto, Güemes también tuvo un hijo con la hermana de Ezcurra, con la otra Ezcurra, digamos, claro, ¿sí? Que terminan adoptándolo Rosas y ella como hijo propio, digamos, claro, pero hasta ese nivel de hipocresía, ¿no? Claro. Por eso yo le pedí a Monteagudo, y ahora se lo voy a pedir cuando termine de hacer la lectura, le voy a pedir a Monteagudo, y hay 2 o 3 tipos en la historia argentina que no son el violinista el solista de violín de una orquesta, sino que son el violinista del montón, digamos, sí, como Laprida, por ejemplo, un tipo como Laprida, ¿no? Sí, que tiene una vida trágica, que termina suicidándose, bueno, esas cosas que sí, Brienza, ¿te acordás? Había avanzado con Dorrego, sí, claro, gran libro sobre el loco Dorrego. Sí, buenísimo. Y creo que el gran mérito de Felipe Piña ha sido llevar esas discusiones que están en el ámbito académico. Algunos todavía se asombran que Rosas, Güemes, Facundo Quiroga sean personajes en discusión. Algunos señalan que el mismo Dorrego, como que ya no hay nuevos documentos que aporten.
una visión distinta sobre Rosas. Yo creo que hay un intento, como siempre ocurre, de cristalizarlos y ponerlos en un lugar y fosilizarlos, o a veces, bueno, darle cierta utilidad, como decíamos recién, en función de la coyuntura actual. Son personajes que tienen una riqueza tan grande que deben seguir siendo abordados, y insisto con esto, uno de los grandes méritos de Felipe Piña, como también lo fue de Félix Luna, o de Drienza, ¿no? Ahora que lo nombraste, es acercar esa discusión de la academia a la población, digamos, con un lenguaje un poco más llano, un poco más directo, sin demasiadas citas ni vericuetos académicos, y eso me parece una enorme virtud, e insisto, con posiciones ideológicas distintas, porque si uno toma Félix Luna o toma Felipe Piña, claramente hay visiones distintas, pero han generado publicaciones que han permitido que mucha población que quizás de otro modo no se acercaría a la historia, porque también la academia no tiene mucho interés que se acerquen. A ver, yo tengo casos conocidos, con nombre y apellido, no hace falta que los den, no importa, que no solamente se han acercado a la historia gracias a Felipe, sino a la política concretamente. Claro. ¿Sí? Felipe tiene una técnica desde el principio, de traer los grandes o pequeños episodios de la historia argentina. ¿Cómo los trae? A veces con un documento que puede ser tedioso de leer, por ejemplo, y va intercalando subtítulos en los capítulos que son del lenguaje y de las situaciones de hoy, de esta época. Como una técnica de decir, bueno, no, mira, esto pasó en el siglo XVIII o XIX, pero este subtítulo te lo trae a hoy, acá, a lo que estamos viviendo ahora. Así que bueno, son las satisfacciones que me da la lectura. Digamos. Estás en esa lectura. Sí. Yo estoy en Borges. Uno vuelve a Borges. Estoy leyendo y releyendo cuentos completos, pero sobre todo estoy viendo bastante recluido en algunas cosas. Y bueno, te contaba esto, que había coincidido, que había visto lo de Güemes y también había vuelto a ver afortunadamente esta serie de Facundo, y recién vos hablabas de Bobbio y esta idea de que toda historia es contemporánea, y vi La nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, donde ahí hay una mirada tan interesante sobre algo que ya hemos charlado aquí, de la temporalidad y la espacialidad, ¿no? Esto, que analogía maravilloso, brillante que realiza sobre el desierto de Atacama y puntualmente los enterratorios de Calama, y esa mirada que hay hacia arriba y hacia abajo en cuanto al pasado. El pasado, claro, y el análisis de las... Un astrónomo buscando el pasado y un arqueólogo buscando el pasado, claro. Y las madres de los fusilados por el pinochetismo buscando el pasado. Claro. ¿Sí? ¿Las otras dos no las viste todavía? No, todavía no las he visto. Esta la vi este fin de semana y siempre Patricio Guzmán me pareció uno de los grandes documentalistas. Esa fue la última. Están en Netflix. Contémosle a los espías, a la inestimable audiencia. Fue la última de las tres que yo vi, Nostalgia de la Luz. Sin embargo, me di cuenta que ya la había visto. No me acuerdo cuándo, la verdad que no me acuerdo cuándo, pero empecé a verla y no me pude despegar porque la entendí de otra manera, digamos. Claro. ¿No? Las otras dos, le contamos a la gente, se llama La Cordillera de los Sueños y El Botón de Nácar. ¿Sí? Y a mí me impresiona mucho, como vos decís, Guzmán no tiene nada que no tiene ninguna prueba que rendir, digamos, ya sabemos que es un grande. Pero sí me impresiona mucho cómo conjuga lo trágico
lo tremendo, lo histórico, en tanto trágico, digamos, con una belleza estética que es, yo te digo, la primera que yo vi, que es la de la cordillera, había momentos que me faltaba el aire, pero por la imagen de una belleza descomunal de nuestra, ni más ni menos que de nuestra Claro. Cordillera. Y las tres son conceptualmente una toma de posición frente a la historia, frente a Chile como país, ¿no? Uh-huh. De espaldas a la cordillera, según él, en la otra, en el Botón de Nácar, que creo yo es la más terrible de todas, de espaldas al mar, y la otra de espaldas hasta, inclusive hasta el cielo, hasta el subsuelo. Claro. Y hasta, bueno. Me parecen interesantes ideas sobre lo que no queremos ver, ¿no? Por lo menos yo he visto ahí la nostalgia de la luz, y hay un fragmento donde se plantea que nadie discute demasiado la importancia de que los astrónomos miren a las estrellas. Puede haber una pequeña discusión si un estado tiene que invertir o no en mirar a las estrellas. Nosotros acá, bueno, en Mendoza, en Malargüe, tenemos un observatorio sí. de los más importantes del mundo. Yo no he visto que haya gran discusión si tenemos que seguir mirando. También hay ninguneo, las pues. estrellas, hay un Sí. ninguneo. Ahora, cuando plantea el documental que no quieren mirar el pasado reciente, no quieren que se sepa mucho más de los huesos que siguen enterrados en ese desierto, y como siempre, ¿no? Mujeres en esa búsqueda incansable, en un panorama donde uno diría no hay ninguna esperanza de encontrar nada ahí. Desierto, No, claro, sí, desierto sí, inabarcable, sí. y sin embargo avanzaron en las búsquedas, en el tema de sostener viva esa memoria y esa necesaria búsqueda de los desaparecidos en Chile. Y me gustó muchas cosas, y lo vinculaba un poco con lo que veníamos hablando del comienzo, de esto, de poner en crisis el tiempo, ¿no? En un momento hay un astrónomo que dice lo que nosotros estamos viviendo en este momento ya no existe. Ya es pasado, sí, y sí. Inmediatamente, si tomamos conciencia, podemos tomar algo que ya se nos va de las manos. Y cuando habla de esa luz de las estrellas o esa luz del Sol, que es una estrella más, sí. Hace cuánto tiempo se emitió y cuándo nos está llegando. Cuando llega ya es pasado. Claro, y mirar el espacio en función del tiempo. A mí eso me pareció sumamente interesante. Y cómo la composición, a mí eso de chico me llamaba mucho la atención, sobre todo con la microbiología, que a mí me gustaba mucho ver las cosas pequeñas. Después en la escuela secundaria, que fue una escuela técnica agraria, y teníamos microscopio y teníamos lupas binoculares. Uh-huh. Había material. Claro, y había muy buena gente que te permitía en los recreos ir y mirar ahí. Después teníamos una materia específica que era microbiología, y siempre me llamó la atención la similitud que hay entre lo macroscópico, lo cósmico y lo mínimo. Sí, claro, sí. Entonces bueno, ahí cuando hablan, por ejemplo, del calcio de las estrellas, y hablan del calcio de los huesos, sí. Y que son el mismo calcio. Claro, el mismo calcio. Me parece que es y coincido con vos, con una capacidad de fotografía que es maravillosa. Yo un poco lo vinculaba también con esto de las búsquedas de los orígenes. En algún momento habíamos charlado de los orígenes, siempre esta pregunta sobre los principios. Hablamos recién lo de Güemes, lo de Sarmiento, lo de los personajes malditos, e incluso esto, que algún día le vamos a entrar quizás con más énfasis a don Sarmiento, porque según como se lo mire es un maldito. A mí me pasa esto mismo con Borges, que
me lleva tiempo ir a Borges, pero siempre me está esperando. Yo no sé si es por edad, pero a mí eso ya lo superé. Es más, tuve hace poco un debate, no digo una discusión, un debate con compañeros por vía de Facebook, que no podían admitir mi admiración por Sarmiento como el fundador directamente de la literatura argentina moderna, ¿no? El Facundo es una cosa que es una biografía, es un libro de sociología, de geografía, de literatura, es casi todo, digamos. Pero no me quiero ir de una... Es ineludible si queremos pensar esos orígenes, sí, justamente. Totalmente, sí. Es decir, él da en el clavo de cuestiones muy importantes para entendernos. Sí, totalmente, sí. Independientemente de lo que nos genere. No quiero irme del tema de Guzmán, porque a mí esto que te voy a contar es una charla de las varias que tuve con José Pablo Feynman, recién lo nombraste. Uh-huh. Y él me decía que para amar la patria hay que buscarle las cosas jodidas. Uh-huh. Hay que ponerlas a la luz, las cosas jodidas. Y cuando yo vi los 3 documentales de Guzmán, el concepto es eso. Chile es un país que históricamente le ha dado la espalda a la cordillera, le ha dado la espalda al mar y le ha dado la espalda a la tierra. Claro. ¿Sí? Yo creo que un tipo que ama mucho a su patria puede buscarle las costuras, digamos. Claro, ¿no? Es así. Como la propia familia. A mí me ratificó eso, digamos, ¿no? Que eran las grandes... Yo tuve a ver, no lo digo en pasado, pero lo tengo todavía. Un primo hermano, que a mí me ayudó mucho en la misma edad, más o menos. Y él venía a Mendoza de vacaciones, un tipo un apasionado de la lectura, de leer un libro por día, una cosa así. Y con él, en gran parte, un poco por la historia familiar, fuera de Guillermo, mi amor por los libros viene por ahí, un poco por mi abuelo, un poco por él, digamos. Pero es la época en que uno empieza a leer a Borges, empieza a leer la Ilíada, empieza a leer, se toma en serio, te lo digo con todas las comillas, se toma en serio los clásicos, digamos, ¿no? Hasta se permite el lujo de decir, no, esto no me gusta, y a la mierda, en la página 30 lo tiro, digamos. Claro, ¿cómo hay que hacer? Bueno, finalmente estoy hablando de la prehistoria, porque este primo hoy es abogado, vive en Estados Unidos y es uno de los abogados del Fondo Wiltre. Evolucionó hasta ahí, para ahí, digamos, no importa, digamos. Bueno, ojalá se encuentre con... Hablando de las propias familias, esto que nos hemos propuesto a veces de las asociaciones libres, ¿no? Que en el documental, por lo menos que yo vi de Guzmán, y creo que en definitiva es siempre su objetivo, pero cuando él hace la analogía con los astrónomos, la pregunta esencial es ¿de a dónde venimos? Si se están devanando la cabeza, están todo el tiempo analizando luces que se produjeron hace no sé cuánto tiempo, con la pregunta esencial que es de a dónde venimos, cómo surgió esto acá, y esto del venir de un lugar después de venir, como decía acerca de tu primo, que de venir imprevisible. Y en la historia también uno se puede encontrar un montón de ejemplos, decir, bueno, cómo derivó, ni hablar cuando pensamos lo reciente, lo que se está pasando en estos días. Yo estoy como en unos días de volver a esa pregunta, y me pasó cuando uno vive en un espacio, hay lugares que uno los visita permanentemente y nunca se para a observarlos, que es un poco lo que plantea Guzmán. Me pasó la semana pasada que siempre que
que paso por la casa de San Martín, por la calle Corrientes, de acá de la ciudad de Mendoza. Sí. Y bueno, un día me voy a parar, me voy a bajar de donde esté y voy a ver qué hay ahí. Y lo mismo me pasa con las ruinas de San Francisco, las ruinas del terremoto de 1861, que varias veces yo he ido al museo del área fundacional, pero siempre hay algún problema, la visita guiada, y el otro día fui así muy claramente, voy a ir a ver la casa de San Martín, y después, otro día quizá podemos hablar un poco más de que hay unas cosas maravillosas en la casa de San Martín. Pero hablando de esto de los inicios, me pasó algo muy impresionante, y también lo que significa la corporalidad con la historia, es decir, la cercanía con esos restos que nos han dejado, que no te la dan los libros, que no te la dan las películas. Y a mí me sucedió algo completamente inesperado el otro día. Voy a las ruinas de San Francisco. Bueno, afortunadamente estaba quien guía ahí en ese predio que ha quedado. Y bueno, me contó un poco la historia de las ruinas, del terremoto y demás, cosas que yo conocía. Pero en un momento me dice, ¿podés subir por la escalera y subir al coro de la iglesia? Y yo dije, ¿cómo subir por la escalera? ¿Qué escalera? Está la escalera. Entonces, y el coro han hecho una plataforma de cemento que permite que no se derrumbe lo que está ahí. Entonces, mientras subía la escalera, pensaba que esa escalera era la última escalera que había quedado en pie de nuestra historia colonial. Claro. Es decir, cuando fue el terremoto de 1861, todo esa ciudad, lo que se llama la ciudad vieja, quedó en el piso. Más del 40% de la población murió, y esa escalera quedó. Me pareció una metáfora tan tremenda, además, para subir al coro de la iglesia, a uno de los puntos más altos de la ciudad de ese momento, que era esa iglesia de San Francisco. ¿Qué tan entera está? ¿Qué tan no entera está. Claro. Entonces quedan algunas columnas, sí, pero había un trabajo interesante, que eso sobre todo fue durante el gobierno de Fayad, un trabajo muy interesante de conservación, claro, y además dentro del apuntalamiento hicieron una estructura de metal que uno la puede ver claramente, que reproduce cuál era la forma arquitectónica que tenía la iglesia. Un trabajo en serio. Pero más allá de lo que uno puede estudiar, más allá de lo que uno puede leer, hay un trabajo de Ponte al cual yo vuelvo siempre, que es Mendoza, aquella ciudad de barro, que es una obra maravillosa, Ricardo Ponte, donde hay muchas descripciones, pero nunca nadie me había descrito, y esto lo hemos hablado varias veces, la escalera. ¿Qué significaba subir una escalera gastada por las décadas, ya casi por 2 siglos, claro, y estar allá arriba y pensar que eso quedó en pie? Y pensaba en esto de los orígenes, lo habíamos hablado un poco también en otro momento, trasladándolo en esta asociación libre a la literatura. Y recién yo cuando vine para acá metí 2 libros en realidad, uno te lo acabo de sacar de la biblioteca, donde hay inicios literarios, ¿no? Esto de los principios, que se me han quedado marcados para siempre. Sí, claro. Y que han definido que esa obra, uno en una página diga, esto, así como decía, bueno, uno espera a veces y abandona un libro, y como decía muy bien Borges, hay que abandonarlo. Yo lo hago, se lo había enseñado. Lo he hecho y lo hago, sí. Su padre hay que abandonarlo en cuanto uno ya no lo soporta. Sí. Quizá uno se está perdiendo y después viene lo mejor, pero bueno, será una otra oportunidad. A mí me ha pasado de abandonar y después de años volver y no abandonarlo, claro. Sí. Y a veces a uno le sucede con películas, por ejemplo, que hay escenas que son inolvidables. Y bueno, pasa con cualquier expresión artística, una obra de teatro. Donde, está bien, pero en los libros el inicio... Claro, porque lo veníamos charlando, porque en una película, inclusive en una obra de teatro, es lo visual, ¿sí? Lo audiovisual. En un libro es uno metiéndose en ese inicio. Claro. Digamos, ¿no? Yo lo vivo como una mojada de oreja. El libro me está mojando la oreja. A ver cómo te la llevas con esto que te pongo adelante, ¿viste? Bueno, y en esto que recién hablábamos, bueno, acá yo tengo sobre la mesa Sama de Di Benedetto,
Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y Pedro Páramo de Juan Rulfo. Ya acabo de sacar Pedro Páramo a propósito de lo que vos decías de lo que plantea Patricio Guzmán en sus documentales, de que uno no puede amar algo que uno no conoce. Claro. Y tiene que tener la valentía de conocer quién es uno en definitiva. Claro. Es un poco la poesía de Lepera cuando plantea en Volver, que tener miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. No es que... Claro, sí. No es cualquier encuentro. Es ir a buscar piña. Claro, sí. Es ir a buscar el piñazo. Era como empezamos con Felipe y terminamos con las piñas. Claro, es que... Y me parece que mejor que leer el primer párrafo de Pedro Páramo. Wow. Es solo un párrafo donde sintetiza tal vez bastante lo que venimos diciendo. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo, aún después que a mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Wow. Podría terminar ahí casi. Claro, sí. Hay principios que son los finales. Así como la experiencia personal de la escalera sea intransferible, quizás cualquiera de nosotros, de nosotras, vaya a San Francisco y no le pase nada de lo que a mí me pasó o de lo que a mí me generó. Recuerdo casi con literalidad ese inicio viajando en colectivo a Tunuyán. Este inicio que me habían regalado, este libro, siempre me habían recomendado que leyera a Juan Rulfo, y lo leí de un tirón. Yo dije, esto es increíble. Y cuando terminó, lo volví a empezar. Claro. En un ciclo que no parecía que no quería que se terminara nunca. Son los libros que para uno, para cada uno, para vos uno, para mí uno, digamos, son los distintos, aquellos que vos te acordás dónde estabas, o cómo los leíste, dónde los leíste. ¿De qué inicio te acordás vos? A ver. Yo me acuerdo, bueno, frente al pelotón de fusilamiento, sí, ahí está. Sí, sí. Bueno, ese también es un inicio que podría ser eso, y ya está. Sí. Muchos años después, claro, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. El hielo, claro, exactamente. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Acá hay una parte que me parece crucial. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Es decir, el momento previo a la existencia de ese lenguaje con el que denominamos las cosas. Sí, a mí hay cosas que yo por ahí no recuerdo textual, pero recuerdo qué estaba haciendo el día que leí Rayuela, viajando en tren a Buenos Aires. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo el día que empecé a leer Cien años de soledad? Domingo a la mañana, uno de los tales domingo a la mañana, que venía, de esos domingos que algún día te contaré, venía llegando a casa Armando Tejada Gómez. Y me vio leyendo, él me vio leyendo Cien años de soledad. Y yo debo haber tenido, es el 60 y pico, ¿sí? Debo haber tenido 18, 20 años, ¿sí? Y me dijo, ¿te gusta?
Y yo le dije, mira Armando, yo no sé si me gusta, no lo puedo dejar. Entonces sí, está bien, dale. Porque estaba la concepción de que era un tipo demasiado joven yo para leer esas cosas. Claro. Hoy ya lo lee, tiene 16 años y se lo di a mi nieto, digamos. A mi nieto Claro, mayor, que además también eso de cuál es el sentido de la lectura para cada quien. Claro. Y creo que las grandes obras son aquellas que permiten infinitas lecturas y que a uno le pasa que revisita esas obras y uno dice... A veces me da miedo. ¿Cómo puede ser que me haya gustado esto? Sí. O cómo puede ser que esto me haya conmovido y a uno le parece que es yo cursi. Y otras obras, decir cómo dejé pasar esto, no me di cuenta. Y sí, también da ese mismo miedo del encuentro con el pasado que uno quiere a veces congelar. Me pasó con Rayuela hace poco. Me pasó con Rayuela que yo dije, ¿cómo puede ser que me aburra? Claro. Bueno, a mí un poco con García Márquez me ha pasado. Pero a mí te digo lo de Rayuela, porque a mí Rayuela, y esto es literal, lo que te voy a decir, me cambió la forma de mirar el mundo. Claro. ¿Sí? Este detalle, entre comillas, que Cortázar decía, yo no sé por qué un pomo de pasta dental hay que apretarlo de abajo, si lo puede apretar del medio y no pasa nada, digamos, ¿viste? Esta cosa tan políticamente correcta, ¿viste? Que tiene que ser así, digamos. Bueno, a mí que es el otro libro que te saqué acá a la biblioteca, que lo estaba buscando en mi casa y después me acordé que lo regalé, que está muy bien regalar ese libro, que es Sama. Ojo que es la edición de acá, ¿eh? Esta es una edición de la Universidad Nacional de Cuyo. Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo con unas ilustraciones una edición maravillosas. Y de este inicio no me recuerdo, dirían los norteños, cuándo fue, cómo fue en las circunstancias específicas, pero sí me acuerdo mucho el contexto, que me parece muy interesante traerlo, porque en ese momento, como muchas veces pasa, yo descubrí a Di Benedetto viniendo de las orillas de la literatura. Es decir, alguien que vivió acá, que escribió acá, que hizo sus principales obras aquí en Mendoza, lo vine a conocer después de conocerlos del boom latinoamericano y de conocer a los de afuera, y más por circunstancias políticas que por literarias, porque en un momento, a partir de un libro de Fernando Rulle compartió la cárcel con Di Benedetto, sí, claro. Y en su libro, que se llama Un alegro muy largo, él tiene un capítulo que se llama Don Gloria, donde cuenta un episodio ahí bastante interesante de cuando Di Benedetto, estando en la cárcel, hay que recordar, a Di Benedetto lo secuestran en el mismo día del golpe desde el diario Los Andes, que ahí podemos después hablar largo sobre las circunstancias en que lo entregaron a Di Benedetto. Y él estaba compartiendo la cárcel de Boulogne-sur-Mer, Fernando, con Di Benedetto, cuando llega el diario donde dicen que un grupo de escritores habían visitado a Videla. Ese grupo de escritores después sabemos que era Borges, Sábato y no recuerdo, un par de escritores más. Sí, el padre había un cura. Y que habían pedido por la libertad de Haroldo Conti y otros escritores, entre ellos Antonio Di Benedetto, gloria de las letras argentinas, decía el mismo diario Los Andes, que no decía que era su director. Que se lo habían llevado de ahí. Y uno de los presos, cargándolo a Di Benedetto en la cárcel, dijo, bueno, don Gloria. Riéndose de Di Benedetto, que él estaba atormentadísimo. Sí, claro. Y ahí yo conozco sobre la existencia de Di Benedetto y empecé a estudiar ese personaje y me encontré con esto que hablábamos, que vos mencionabas de Patricio Guzmán, cuando dice esto que no queremos ver. Claro. Y a Di Benedetto no se lo quería ver. Claro. Por un lado, porque la pata cívica del golpe, responsable de terrorismo, tenía que hacerse cargo de su secuestro y después de su muerte, porque el golpe lo mató a Di Benedetto, directamente. Claramente, por matando, más que lo pudieron lograr su libertad y exiliarse, pero lo mató definitivamente. Y después, el ninguneo que hubo sobre eso. Y recuerdo haber leído que había una tumba de Benedetto sin nombre casi, o que había un cartelito chiquito en esa tumba, que era el mausoleo del centro del Círculo de Periodistas en la capital.
Y yo, a través de un ardid diciendo que era familiar de Di Benedetto, El tío. logré que me dieran la llave y bajé. Tengo una filmación bajando a ese lugar donde está la tumba de Di Benedetto, absolutamente abandonada, con unas flores amarillas muy secas, pero que de hacía décadas, parece que habían dejado ahí. Y en ese contexto leí este inicio de Sama, donde me ocurrió lo mismo que con Rulfo. Lo terminé de leer y Volviste a leer. necesitaba esa temporalidad cíclica. Claro. Y me ocurre que en los dos casos creo que ni sabía de qué bien se trataba el libro, sino que había como una suerte de mantra, si uno quiere, de rosario, si uno quiere verlo desde el punto de vista religioso. Sí. de- Pasa con varios libros, me pasa, que no importa. Y como para ir terminando, me parecía interesante este otro inicio maravilloso de la literatura. Salí de la ciudad, ribera abajo, al encuentro solitario del barco que aguardaba sin saber cuándo vendría. Llegué hasta el muelle viejo, esa construcción inexplicable, puesto que la ciudad y su puerto siempre estuvieron donde están, un cuarto de legua arriba. Entreverada entre sus palos se menea la porción de agua del río que entre ellos recae. Con su pequeña ola y su remolino sin salida, iba y venía con precisión un mono muerto, todavía completo y no descompuesto. El agua, ante el bosque, fue siempre una invitación al viaje, que él no hizo hasta no ser mono, sino cadáver de mono. El agua quería llevárselo y lo llevaba, pero se le enredó entre los palos del muelle decrépito y ahí estaba él, por irse y no, y ahí estaba. Escuchaste a Ricardo Nassif y Julio Ruttmann. Conversaciones entre líneas.